El reporte de la felicidad alrededor del mundo durante el año 2021 fue publicado en marzo del 2022. Está basado en resultados de mediciones del bienestar de la población en la mayoría de los países. El bienestar y felicidad de las personas se determinó de acuerdo a 3 indicadores: evaluación de la vida actual, emociones positivas y emociones negativas. Los encuestadores pidieron alrededor de 1,000 personas en cada país que, usando una escala del 0 al 10 como la mejor vida posible que pudieran imaginar y 0 como la peor, evaluaran sus condiciones de vida actual. La calidad de vida se evaluó de acuerdo a 6 parámetros: Producto Interno Bruto, expectativa de una vida saludable de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, soporte social, basado en respuestas tipo sí o no a la pregunta: si estuvieras sin problemas, ¿tienes familiares o amigos a los cuales pedir ayuda? La libertad de tomar decisiones de vida, respondiendo a la pregunta: ¿estás satisfecho o no con tu libertad para escoger lo que quieres hacer con tu vida? La generosidad. Se preguntó: ¿has donado dinero a alguna organización de caridad durante el pasado mes? También se tomó en cuenta si se había hecho trabajo de voluntariado o ayudado a personas extrañas. Corrupción. Se midió con las respuestas a las preguntas: ¿está extendida la corrupción en el gobierno de tu país? Y ¿está extendida la corrupción dentro de los negocios en tu país? Las emociones positivas se evaluaron al responder con un sí o un no a preguntas sobre si el día anterior habían experimentado risa, alegría y si habían aprendido o hecho algo interesante. Y las emociones negativas se evaluaron al responder con un sí o un no si el día anterior habían experimentado preocupación, tristeza y enojo. También se estudió el efecto de vivir bajo el COVID-19. Se encontró que el ingreso familiar promedio había disminuido significativamente en 2021 y en 2020. Las tasas de desempleo fueron más altas en 2020, pero mejoraron en 2021 hasta casi niveles anteriores a la pandemia. 25% de los encuestados reportaron haber tenido algún problema de salud, no necesariamente COVID, durante el 2021. Se encontró que los países y regiones con alto capital social fueron más exitosos en reducir las tasas de infección y muertes por COVID. Durante la pandemia se incrementó el uso de redes sociales como nunca antes, al limitarse los contactos frente a frente. Se analizaron 8.3 billones de tweets en 6 diferentes idiomas y en 18 países durante las primeras 5 semanas de la pandemia para dar seguimiento a las emociones de bienestar enfocadas en cambios de niveles de ansiedad, enojo, tristeza y también de emociones positivas. Uno de los hallazgos fue el que, en promedio, las emociones positivas se manifestaron el doble de veces que las negativas. Las expresiones de emociones positivas se mantuvieron estables durante esas primeras 5 semanas de la pandemia y empezaron a disminuir en cuanto los gobiernos de algunos países impusieron medidas más estrictas para controlar las infecciones. Pero la disminución fue por corto tiempo al darse cuenta la población de los resultados positivos. 16 de los 18 países estudiados no habían tenido antes periodos de tanta ansiedad y tristeza durante un tiempo tan prolongado. ¿Por qué algunas personas son más felices que otras, aun cuando viven en el mismo país y bajo circunstancias similares? Para responderlos estudiaron a familias con gemelos. En estudios previos, los gemelos idénticos, que comparten el 100% de los genes, aún separados al nacer, tuvieron más similitud en bienestar que en el caso de gemelos fraternos, 50% de la carga genética compartida.
También se ha encontrado que las influencias del medio ambiente son importantes para la variación en el bienestar reportado de las personas viviendo en la misma sociedad. Investigadores concluyen que aproximadamente 40% de la disimilitud en felicidad se debe a diferencias genéticas entre individuos y el resto a diferencias en el medio en que viven y se desarrollan. Esto se traduce en que individuos con ciertos genes tienen una predisposición o facilidad a mantenerse felices a lo largo de la vida. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso y parte esencial en regular nuestro humor y emociones. Otros procesos del cuerpo humano pudieran ser también de importancia para explicar las diferencias en felicidad y bienestar entre las personas. Por ejemplo, los niveles de neurotransmisores, dopamina, serotonina, de hormonas como cortisol y de activación del sistema inmune, la respuesta inflamatoria. Se estudió y reportó el efecto de sentirse viviendo en balance, armonía, calma y paz. Se preguntó, en general, ¿sientes que los diferentes aspectos de tu vida están balanceados? ¿Te sientes en paz con tu vida? ¿Experimentaste calma en el año? ¿Preferirías vivir una vida excitante o una vida en calma? ¿Piensas que la gente debería enfocarse más en sí misma o en cuidar de los demás? Los 3 países con porcentajes más altos de resultados positivos fueron vida balanceada, Finlandia, Malta y Suiza. Paz, Países Bajos, Islandia y Taiwán. El 74.3% de los encuestados alrededor del mundo optaron por una vida en calma. Globalmente, el 47.9% de los encuestados respondieron preferir cuidarse ellos mismos. El 27.8% respondió preferir cuidar de los demás. ¿Y cuáles fueron los países más felices del mundo en 2021? Los mismos que durante el 2020. Finlandia, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, etc. ¿Y México? En 2021 ocupó el lugar 46, 10 lugares por debajo de donde estuvo en 2020.